El mensaje de hoy es un poquito distinto. Hoy tenemos Santa Cena, vamos a tener un mensaje especial, un mensaje un poquito más corto, y el título del mensaje es así: recibe sanidad en Jesús. Ahí lo tenemos en pantalla. ¿Cómo se llama el mensaje? Recibe sanidad en Jesús. Quisiera que comencemos recordando esa declaración de fe preciosa que tiene estas verdades que blindan el corazón contra la preocupación, contra el afán, que nos recuerdan quiénes somos, a dónde estamos. ¿Se acuerdan de la declaración de fe? La decimos de memoria, iglesia, no la pongamos en pantalla, vamos a decirla de memoria a la cuenta de 3. A ver, iglesia, ¿qué somos? Soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia, soy completamente perdonado, ¿qué más? Bendecido, favorecido y muy amado por el Dios de los cielos. Todo esto gracias a Jesús. Acompáñenme en una oración para el mensaje de este día. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Este es el día que tú hiciste. Nos gozaremos y nos alegraremos en él, porque este día se marca el final de muchos procesos difíciles. Lo confirmaste en las alabanzas, lo confirmaste con esa palabra de ciencia y don de profecía, lo confirmaste con el testimonio que habló el hermano Nahum. Hoy es un día especial donde tú vas a obrar sanidad y milagros en muchas personas. Lo creemos, lo recibimos con un corazón sencillo, humilde, lleno de fe. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Hermanos, vamos a hacer una pausa con la serie de las parábolas. Las hemos venido estudiando ya varias, ¿verdad? Hemos visto ya por meses las parábolas de Jesús, pero el Espíritu Santo me hizo entender desde el lunes que el Señor quiere traer milagros de sanidad divina a muchas personas hoy en su iglesia. Yo no sé si has estado pasando problemas de salud recientes y esta semana has estado afligido, no has podido dormir, has estado con dolor, visitando médicos, haciendo examen, o si ya tienes años con un proceso. No sé cuál sea tu situación, pero el Señor la sabe, Él la conoce y Él ha dicho que va a hacer milagros de sanidad divina este día. Dios va a sanarte este día. Hágame un favor y toque a la persona que tiene a la par y dígale usted, dígale, Dios va a sanarte hoy. Dígaselo, anúncieselo, porque viene de parte de Dios. Aquí hay personas que saben que el Señor puede. A ver, hagamos la prueba. ¿Cuántos creen que el Señor puede sanar? Para Él no hay nada imposible. El problema, hermano, y quiero que sepa que todos los sermones de Cefas de hoy son de sanidad divina. Todos, 7, 9, 11, 5 de la tarde. El Señor va a hacer milagro. Él quiere sanar a su pueblo hoy. Y hay personas que saben que Él puede, pero dudan si Él quiere. Fíjense qué tremendo. A veces de tanta teología nos terminamos enredando, nos terminamos mareando. Decimos, pues sí, pero Dios es soberano. A lo mejor Él me quiere tener así. Y nos terminamos enredando, pero no, hermano, le tengo noticia. La frase del día es para usted. Dios quiere y puede sanarte. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Léala conmigo, por favor. Dice, Dios quiere y puede sanarte. Recibe sanidad. Sí, pero mire que Dios es soberano, a lo mejor Él quiere que yo esté enfermo. Mire, es cierto que el Señor permite que pasemos procesos, pero la más grande revelación de Dios, ¿quién es? Vino en la persona de Cristo. ¿Cuándo vio usted que el Señor le dijera a alguien, pues no te sano? ¿Cuándo vio usted que el Señor le dijera a alguien, recibe esta enfermedad porque eres muy pícaro? Jamás. Usted lee los evangelios, usted ve a Jesús y todos los que venían a Él eran sanados. Por eso, si Cristo es la más grande revelación de Dios a los hombres, bueno, en el antiguo pacto habían diferentes cosas, diferentes enfermedades, ¿verdad? Como juicio de Dios, pero Cristo vino y Cristo hizo la diferencia. ¿Y sabe qué, hermano? Usted y yo estamos en Cristo. Por eso esta verdad es para usted. Dios quiere y puede sanarte. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Es que el Señor tiene la última palabra. Otros saben esto, saben que el Señor los quiere sanar, saben que Él es poderoso, pero cuando se enferman no saben qué hacer. ¿Qué dice la Biblia o qué tenemos que hacer los cristianos? Si usted experimenta, a lo mejor usted hoy está enfermo, vamos a llevarnos 3 estrategias bíblicas, cómo enfrentar la enfermedad como creyentes. O a lo mejor no estás enfermo, pero puede ser que tú o un ser querido en algún momento pasen por una enfermedad, una aflicción de salud. Entonces usted va a saber
¿qué cosas puede hacer como creyente? En primer lugar, cuando usted está enfermo, lea los milagros de Jesús. Esa es la primera estrategia. Lea los milagros de Jesús. Hermano, la palabra de Dios dice, no la busque, se la voy a poner yo en pantalla. Ahí téngame su Biblia, que ya la vamos a abrir dentro de un ratito. Pero la palabra de Dios dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. ¿Y qué dice? Y el oír por la palabra de Dios. Usted tiene en sus manos un tesoro que es la Biblia. La tiene en apps en su celular. La tiene en todas las versiones que usted quiera. Y cuando uno se siente enfermo, muchas veces se va a Google. Y Google le dice que ya se va a morir. ¿Tienes dolor de cabeza? Podría ser esto, lo otro, y le dice un montón de cosas, a cual peor. Pero yo no sé si usted oyó la profecía esta mañana. ¿Cuántos oyeron la palabra de ciencia que el Señor Dios dijo? Eso que ha dicho el médico no es. Ojo, no estamos en contra de los médicos. Amamos a los médicos. Los médicos son instrumentos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero déjeme decirle que así con cualquier profesión, sea abogado, sea médico, sea ingeniero, Dios tiene la última palabra. Y dijo el Señor esta mañana, no es como han dicho los médicos, sino que es necesario, dijo, que pases ese proceso, pero yo estoy contigo. ¿Cuántos saben que el Señor está con ustedes en medio de tu prueba? ¿Y a dónde se nos recuerdan estas palabras? Yo estoy contigo, en la Biblia. Por eso cuando usted esté enfermo, lo primero, lea los milagros de Jesús. Mire, simplemente agarra su Biblia y empieza a leer en Mateo, por ejemplo, y no van a pasar muchas páginas cuando se va a topar con los primeros milagros. Pero cuando usted lee que Jesús es poderoso, cuando usted lee que para Dios no hay nada imposible, usted empieza a tener más fe. Dice que la fe es por oír la palabra. Usted empieza a oír prédicas de su iglesia. Tenemos una app. ¿Cuántos saben que la app de la iglesia se llama, cómo se llama la app de Cefad? Cefad Plus. Algunos tienen Disney Plus, pero no tiene Cefad Plus. Y es mejor Cefad Plus porque la fe viene por oír, pero también el miedo viene por oír. Cuando usted oye lo que dice Google, o cuando usted oye lo que dicen las noticias, o cuando usted oye lo que dicen las películas, ahí viene el miedo. Pero cuando usted oye lo que dice la palabra de Dios, ahí viene la fe en su corazón. Déjeme decirle que hay personas que luchan con la falta de fe. Dicen, ay, yo no sé por qué me desinflo cuando estoy enfermo. Y es normal, ¿verdad? La enfermedad trae consigo un bajón emocional también. A veces hay gente que hasta se puede enojar con Dios. Pero déjeme decirle en el nombre del Señor, el Señor dice que aquí hay alguien que se había entristecido con el Señor por el proceso que estás pasando, pero te dice el Señor, yo no estoy enojado contigo, ya está perdonado ese enojo que tuviste, yo te amo y te comprendo, yo estoy contigo y yo te voy a sacar, te dice el Señor. Así que usted lee la palabra, pero yo no sé si usted sabía que en este versículo de Romanos 10 en realidad no dice la fe es por oír la palabra de Dios, sino que dice así, lea conmigo. Así que la fe viene por oír y oír la palabra de ¿quién? Dice. Mire, hay una herramienta que usamos los pastores o la gente que estudia la Biblia que se llama Biblia interlinear. Y esta Biblia, usted no se preocupe que para eso tiene pastor, ¿verdad? Y los pastores nos vamos a estudiar y a traérselo a usted. Tiene una línea en español, una línea en griego, una línea en español y una línea en griego. Y ahí usted puede ver la palabra original. Y la palabra original ahí está, mire, aunque usted no lo crea, esa X y lo que sigue después, ahí dice Cristo, aunque usted no lo crea. Y se pronuncia así, mire, con J, se pronuncia, a ver, dígalo conmigo, se pronuncia Cristos. Así que la fe viene por oír la palabra de, ¿cómo decía el original? Cristos. ¿Y qué quiere decir Cristo? Quiere decir el ungido. Cuando usted ve la palabra que le habla de Jesús, la palabra que le habla los milagros de Jesús, empieza a brotar fe. Hay personas aquí que luchan con la falta de fe, se sienten bajoneados. Lo que te hace falta, hermano, no es tener más fe, es oír hablar de Cristo, porque dice que Él es el autor y consumador de la fe. Usted lucha, yo no le digo que levante su mano, pero usted se bajonea, se desinfla, se desanima. A veces lucha con la falta de fe. Agarre los evangelios. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Dígalo conmigo. Mateo, ¿qué más? Marcos, Lucas y Juan. Y empieza a leer y se va a topar con los milagros de Jesús, y la fe va a empezar a brotar en su corazón, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y la fe viene por oír la palabra de
oír la palabra de Dios. Lo mejor que puedes hacer antes de leer de tu enfermedad, antes de leer de médicos. Está bien que vaya al médico, pero no deje de oír los milagros de Jesús, de leer, de escuchar prédicas. Mire qué importante, Marcos 5, y sí le voy a pedir que abra su Biblia rápido, pero corra porque no tenemos mucho tiempo hoy, hay que ministrar. Marcos 5, del 25 en adelante, vamos a leer de un milagro de Jesús. Imagínese que usted estuviera enfermo esta mañana o un día de esta semana y de repente se topa con esta historia de un milagro de Jesús. Mire cómo levanta la fe. Y vamos a leer del Marcos 5, 25. Ya lo tenemos. Lea conmigo. Dice, pero una mujer que desde hacía, ¿cuánto, iglesia? 12 años padecía de, ¿qué habrá sido? Quistes, desorden hormonal, cáncer, no se sabe. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado, oiga, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. ¿Qué dice? Antes le iba peor. Ahora mire el 27. Cuando oyó, yo quisiera que subraye esa frase, cuando oyó hablar de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Que la fe viene por oír la palabra de Dios. Dice, no, ¿la palabra de quién? De Cristo, ¿verdad? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. ¿Y qué hizo? Tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Vamos a hacer una pausa ahí y que la cámara me enfoque a mí ahorita. Quitemos el versículo de la pantalla. Mire usted, no vaya a perder el versículo. Mire lo que nos encontramos aquí. Una mujer enferma desde hace años. Tal vez hay gente aquí que tenga eso, una enfermedad crónica con la que ya le dijeron, mira, tenés que aprender a vivir con eso. Para el Señor no hay nada imposible. Pero la clave de este pasaje es esa, versículo 27, que ella oyó hablar de Jesús. ¿Qué estás oyendo? ¿Estás oyendo de un Cristo milagroso? ¿Estás oyendo de un Cristo perdonador que sana? ¿Estás oyendo algo que te levanta la fe? ¿O qué habrá oído esta mujer? No nos dice qué oyó, solo dice oyó hablar de Jesús. ¿Pero qué habrá oído? ¿Habrá oído de un Jesús condenador? ¿Habrá oído de un Jesús que era estricto y que castigaba con juicio y con enfermedad? ¿Qué habrá oído esta mujer? No, hermano, yo le garantizo que lo que ella escuchó es que Cristo Jesús se llevaba con pecadores y comía con publicanos y echaba fuera a los demonios y sanaba a los enfermos, transformaba las vidas. ¿Sabe lo que sí esta mujer sabía? Es que la ley la condenaba. ¿Por qué cree usted que se fue escondida detrás de la multitud? Porque una mujer con flujo de sangre era considerada inmunda. Se creía en ese entonces que por su pecado le había venido un castigo de parte de Dios, una maldición. Si la veían teniendo flujo de sangre y la veían en público, gritaban que era inmunda y ella se tenía que esconder. La podían incluso avergonzar, en el mejor de los casos, avergonzar en público o incluso hasta apedrearla porque estaba rompiendo la ley de Moisés. Ella tenía que vivir fuera del campamento. Pero ella no oyó hablar de la ley. Ella no oyó hablar de condenación. Ella oyó hablar de Jesús. Oiga, mi hermano, Jesús está aquí esta mañana. Él no te condena. Él te quiere sanar. Y Él quiere levantar tu fe esta mañana. De manera, gloria a Dios, de manera que tengas la certeza que tenía esta mujer. Mire por favor esa certeza en el versículo 28. ¿Cómo decía la mujer? Si tocares solamente su manto, tal vez seré salva. Así dice. No, ¿cómo decía? Subráyame esa frase. Si tocares su manto, yo sé que voy a ser salva. Oiga, esta mañana usted va a tocar el cuerpo de Jesús. ¿Qué representa el pan, pues, en la Santa Cena? A ver si sabemos. ¿Qué representa el vino en la Santa Cena? Es la sangre de Cristo. ¿Qué hace? Que nos limpia de todo pecado, ¿ok? Está quitado el obstáculo. Estás ante el trono de la gracia, completamente perdonado. Ahora, ¿qué representa el pan en la Santa Cena? Ese es el cuerpo de Cristo. Y por la fe, ese cuerpo de Cristo está tocando tu cuerpo. Yo quiero que hoy que se tome la Santa Cena, crea por la fe que es el medicamento más poderoso y avanzado que hay. Hoy vas a tocar el borde del manto del Señor y vas a quedar sano de lo que estás padeciendo, porque Cristo nos ha hecho entender como iglesia que hoy te va a sanar. Así que sigamos leyendo. Mire en el 29, ¿qué es lo que pasó con esta mujer? Lea en su Biblia. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús,
Oiga, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado? Yo quisiera que subrayara eso. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Qué pregunta más rara. Rodeado de una multitud. Y dice: ¿quién me tocó? Te han tocado 20,000 personas, Señor. Mire el 31. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Hagamos una pausa ahí. Enfóqueme a mí la cámara nuevamente. Dice que él miraba alrededor para ver quién había tenido la fe de haberse acercado a él creyendo que lo iba a sanar. Aquí puede haber una multitud, pero se va a sanar el que crea que el Señor es bueno y lo quiere sanar esta mañana. Muchos pueden estar cerca del Señor, pero sin fe, dice, es imposible. Ahora, no se preocupe si usted siente que tiene mucha fe o poquita fe. No se trata de eso. Se trata de ver al Señor Jesús. Se trata de oír y oír la palabra de Dios. Ahora, mire lo que hizo esta mujer, versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo la verdad. Y él le dijo estas palabras: hija, tu fe te ha hecho, ¿qué? Le dijo: salva, ve en paz y queda sana. O sea, doble bendición. La salvó y la sanó. Oiga, hermano, esta mañana quiero decirte que si buscas al Señor, dice el Señor que te va a sorprender y va a hacer más de lo que le estabas pidiendo. El Señor se glorifica en tu vida. Ahora, ¿qué te habla a ti el Señor? Eso es lo importante. ¿Estás enfermo? Lea los milagros de Jesús. Y mire que lea. Usted no tiene que ser un gran teólogo. Simplemente agarra a Mateo, agarra a Juan. Por ejemplo, Juan se compone de 8 milagros del Señor Jesús. Usted empieza a leer y rápido, aunque no sean ni de sanidad divina, que multiplica los panes y los peces. Bueno, Él es tu proveedor. Que convierte el agua en vino. Para Él no hay nada imposible. Usted lee los milagros del Señor y empieza la fe a levantarse. Hay otros milagros. Por ejemplo, usted de repente va a leer aquel milagro del ciego de nacimiento y que el Señor dice: no pecó ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Oiga, hermano, y usted lee ese versículo, usted lee ese milagro y usted entiende que Dios no te está castigando por tu pecado. ¿Me oyó, hermano? Esa enfermedad no es como castigo por tu pecado. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ya llevó el castigo de tus pecados en la cruz. Dios no es injusto. Él no va a castigar el mismo pecado 2 veces. Una en el cuerpo de Cristo y otra en tu cuerpo. ¿Qué quiere decir, hermano? Si Dios no te está castigando por tus pecados, ¿sabe qué quiere decir? Esa enfermedad es para gloria de Dios. Así te dice el Señor. Recíbalo. No morirás, sino que vivirás y contarás las obras del Señor en tu vida. Dele un aplauso al Señor. Cristo quiere, mire la frase en pantalla: Cristo quiere y puede sanarte. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. En segundo lugar, cuando usted esté enfermo, recuerde el Evangelio. Esa es la segunda estrategia. La primera, lea los milagros. La segunda, recuerde el Evangelio. Ay, pastor, pero ¿y por qué tengo que recordar el Evangelio si eso solo fue cuando creí? No, mi hermano, en Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es, ¿qué, iglesia? Oiga, poder de Dios. Usted para sanarse necesita poder de Dios para salvación. A todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Y algunos dicen: pero ahí solo está hablando de la salvación de tu alma. No, mi hermano, porque en el original en realidad dice así: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Dale, Coqui, la siguiente pantalla. Poder de Dios para, ¿cuál es la palabra en griego ahí? Soteria. Soteria quiere decir salud. ¿Qué más quiere decir? Salvación y liberación. O sea que en el Evangelio de Cristo, hermano, en las buenas nuevas de Jesús, hay poder para tu salud. ¿Cuántos dicen amén? Hay poder para tu salvación y hay poder para tu liberación. No sé si se acuerdan ustedes de aquel canto viejito que dice: hay poder, poder, que dice: sin igual poder en Jesús que murió. Como dice el coro, cántelo: hay poder, poder, sin igual poder. ¿En qué? En la y hoy en la Santa Cena vamos a recordar
esa sangre que Él derramó, no solo por el perdón de tus pecados, también para tu sanidad completa. El Señor pagó por tu sanidad en la cruz. ¿Cómo dice ese corito? Hay salud, salud sin igual. ¿En quién? En Jesús que murió. Cántelo. Hay salud, salud sin igual, salud en la sangre que Él vertió. Y hermano, ¿qué es recordar el Evangelio? Es recordar que Dios te amó tanto, a pesar de sus pecados, que envió a su Hijo, tomó forma de hombre, eso se llama encarnación. Cristo viene con forma de hombre, Él vive una vida perfecta que ni usted ni yo podíamos vivir, por eso se le llama Jesucristo el justo. Él va a la cruz siendo inocente, hermano, y siendo justo. Él va a la cruz y lo castigan como el peor de los pecadores. Claro, estaba pagando por nuestros pecados, luego resucita, venció el pecado, venció la muerte, y hoy por fe en Él hay perdón de todos tus pecados, pero también hay salud de todas tus enfermedades. ¿Cuántos creen que en el Señor no solo hay perdón, también hay sanidad? Dice la Biblia, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, pero también es el que sana todas tus dolencias. En Isaías 53 dice, ciertamente, ¿qué quiere decir esa palabra? No hay duda, ¿verdad? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y luego dice al final, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Oiga, por su llaga fuimos nosotros curados. Tiempo pasado, ya fue hecho. Oiga, mi hermano, yo no sé si tu realidad actual es que hay una enfermedad en tu cuerpo, pero esa no es la verdad. Hay una diferencia entre realidad y verdad. Dice amén. La realidad puede ser, claro, es real, ¿verdad? Hay una enfermedad real, tiene síntomas, pero la realidad puede ser temporal. Pero la verdad es eterna. ¿Y la verdad dónde la encontramos? En la palabra de Dios. La realidad te la dan tus circunstancias, pero la verdad está en la palabra de Dios. Cuando usted recuerda el Evangelio, usted está firme en la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Y si Él dice, por su llaga fui sanado, usted no se tiene que dejar ir por la realidad. Usted tiene que creer en la verdad que dice que usted ya fue sanado en el nombre de Jesús. Y creer eso, hermano, es creer que, oiga, todo cáncer maligno ya fue pagado en la cruz del Calvario por nuestro Señor. Ahí Él sufrió toda célula cancerosa, toda insuficiencia renal en el nombre de Jesús, todo dolor crónico en el nombre de Jesús, toda infección, toda migraña, toda infertilidad, toda apnea del sueño, toda hipertensión, problemas cardíacos. Al Señor le estalló el corazón en esa cruz para que tú puedas recibir sanidad de tu corazón en el nombre de Jesús. Toda artritis, todo insomnio, toda fibromialgia en el nombre de Jesús, todo hígado graso, toda gastritis y enfermedades que yo no haya mencionado. No conozco el nombre de tu enfermedad, pero sí conozco el nombre sobre todo nombre. Jesucristo es más poderoso y Él te puede sanar. Recuerde el Evangelio. Isaías 53 nos dice que Él llevó las enfermedades en la cruz. Ahora mire Isaías 54, un capítulo después nos da el resultado. Quiero decirle, hermano, que gracias a Jesús Dios no está enojado contigo. Lo tengo que decir de nuevo. Gracias a Jesús Dios no está enojado contigo. Muchas veces la enfermedad tiene sus raíces en la condenación. Usted se siente condenado y dice que yo le he regado tanto que quizás el Señor me ha mandado esta enfermedad. No, bajo el nuevo pacto no es así. No reciba esa mentira del diablo, porque Cristo es menospreciar la obra de Cristo. Dios no está enojado contigo. Lo dice la Biblia, dice, así como juré en tiempos de Noé que nunca más permitiría un diluvio que cubra la tierra, ahora también, oiga, ahora también juro que nunca más me enojaré contigo ni te castigaré. Gracias a Jesús Dios no está enojado contigo. Así que puedes recibir sanidad. ¿Qué le dijeron a aquel paralítico que lo bajaron sus amigos desde el techo, colgado? Y él no tenía mucha fe, pero dice la Biblia, al ver la fe de sus amigos, el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Qué raro. ¿Y quién se cree? Dijeron los fariseos, para perdonar pecados. Pero Jesús sabía que la enfermedad de este hombre tenía sus raíces en su condenación, que yo merezco estar aquí.
Yo merezco estar postrado en esta cama. No me merezco los milagros de Dios, pero el Señor le quita la culpa y le dice, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente después le dice, toma tu lecho, levántate y anda. El Señor quiere que recuerdes el evangelio para que sepas que Dios no está enojado contigo, que Él llevó tus enfermedades y tus pecados en la cruz, que esta mañana eres completamente perdonado por la sangre de Cristo y recibas tu milagro en el nombre de Jesús. Cristo quiere y puede sanarte. Hay unas frases que yo preparé y quisiera que, si es posible, le tome foto, porque son frases que resumen el evangelio cuando usted quiere sanidad divina. Es más, yo le quisiera sugerir esto, que estas frases las vamos a leer ahorita juntos, pero yo le quisiera sugerir que las tenga en su casa. Los que están en el celular le pueden tomar screenshot o con el celular tómele foto a la pantalla para que usted practique esto. Mire, cuando esté enfermo, agarre una copita de jugo, agarre un pedacito de galleta. ¿Y quién dice que no puede tomar la Santa Cena usted en su casa? Si puede. Si en la iglesia de los Hechos dice que todos los días perseveraban en el partimiento del pan, eso quiere decir que hacían la Santa Cena bien seguido. ¿Y qué? ¿La Santa Cena es milagrosa? No, pero nos recuerda a aquel que sí es milagroso, Jesucristo, que murió por usted. Y la Santa Cena, hermano, dice el Señor, hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Recuerde el evangelio. Con la Santa Cena, imagínese usted con los elementos en la mano y usted dice esto, léalo conmigo. A ver, dice, gracias Jesús porque me ama. Pagaste, léalo conmigo, pagaste por mis pecados, sufriste mis enfermedades. ¿Qué más? Venciste a la muerte. Mire esto, quitaste, ¿qué dice? Toda maldición. Ya no hay condenación ni ira sobre mí. Dígalo, hoy recibo tu salvación. ¿Qué más? Tu sanidad, tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y usted se toma la copita, usted se bebe el pan recordando qué significa, recordando que el pan es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y ahí nosotros tenemos sanidad, ese cuerpo que en la cruz recibió todas esas enfermedades y esa sangre que borra nuestros pecados. Así que llevamos 2 puntos, ¿verdad? Cuando usted esté enfermo, lea los milagros y ahí le va a levantar la fe. Cuando usted esté enfermo, recuerde el evangelio, puede tomar la Santa Cena leyendo esta frase, ¿verdad? Recordando lo que el Señor ha hecho. Y en tercer lugar, y con esto terminamos para poder ministrar un ratito, lea las promesas de sanidad. Lea las promesas de sanidad. ¿Y cómo hago, pastor? Porque está difícil buscarlas. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por su iglesia? Saque la página en este momento donde dice promesas de sanidad en la Biblia. Tiene 2 lados de página. Yo quiero pedir que la tenga en su Biblia, la tenga en la pasta de su Biblia, pero una Biblia que usted lea todos los días. Porque si la va a perder allá en una Biblia que está en la librera o en el carro, no le va a servir. Tiene que tener a la mano. Por ejemplo, mire la segunda promesa, la de Segunda de Reyes 25. Ahora, el poder de las promesas está en esto, hermano, está en esto. Saber que son tuyas en Cristo Jesús. Hágame un favor, póngale la mano a esa hoja y diga, son mías. Soy heredero de estas promesas. En el nombre de Jesús son mías, diga. Eso es apropiarse de las promesas. 1 y 2, dígala en voz alta. Si no la dice en voz alta, no sirve. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Se acuerda que decíamos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación? Salvación quiere decir sanidad también. Entonces, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para sanidad, para liberación, para salvación. Las promesas las tienen que oír tus oídos, las tienes que decir en voz alta, algo poderoso. Dice, si tuviera fe, tú le dirías a este monte que se mueva y se va a mover. ¿Qué estás hablando con tu boca? Yo quizás ya me voy a morir. Disculpe, hermano, que le diga, pero a veces uno se pone bien negativo. Ni de broma me hable de la muerte hasta que llegue el momento que el Señor se lo va a llevar. Mire, sin tanta cosa se lo va a llevar. Amén. Pero mientras tanto usted diga, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Agárrese de esas promesas y que de su boca lo que salga es promesas, no queja, no murmuración. Veamos la segunda promesa. Dígale en voz alto. Así dice, ¿quién, iglesia?
Jehová, el Dios de David tu padre, oiga cómo te dice, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí. ¿Cuántos se agarran de esa palabra? El Señor ha visto tus lágrimas, ha oído tu oración. Diga en este momento, Señor, tu palabra dice, yo he oído tu oración, yo he visto tus lágrimas, yo te sano. Y diga, recibo sanidad en el nombre de Jesús. Ponga la mano en esa parte que ha estado enferma y que ha dolido. Y vaya un poquito para abajo y vamos a leer, por ejemplo, Salmo 32, abajito está, como unos 3 versículos abajo. ¿Ya lo encontró? ¿Cómo dice? Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. ¿Cómo vas a estar diciendo esta semana en voz alta? Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Dele vuelta a la hoja, busquemos el libro que estamos leyendo este mes. No le voy a decir cuál es, usted tiene que saber. ¿Cuál es el libro que estamos leyendo este mes? Exactamente. Mire, el 30:17, a ver si lo encuentra. ¿Ya lo encontró? Jeremías 30:17, está como arribita de la mitad de la página. Y dígale al Señor, tu palabra dice, mas yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová. Pastor, pero yo ahorita no estoy enfermo, pero tienes un compañero de trabajo enfermo, tienes un ser querido enfermo, una hija, un hijo, una hermana. Y tú puedes ir donde esa persona y le decís, en mi iglesia me dieron una hoja con las promesas de sanidad. ¿Me permites orar por ti? Y hermano, no es el poder en el que ora. El poder está en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Y usted dice en el nombre, pero ¿quién soy yo, pastor? Si yo soy un chambón, si yo le fallo, sí, pero usted va en el nombre de Jesús. Y usted dice, Padre, vengo a pedir por mi hermano, vengo a pedir por mi hermana, porque tu palabra dice, por nada estéis afanosos. Ahí abajo, mire, está Filipenses, sean conocidas vuestras peticiones en toda oración. Y dice, y la paz de Dios. Ahora, paz no solo es tranquilidad, paz incluye salud, paz incluye provisión. Oiga, hermano, a veces el enfermo está afligido en lo económico, pero dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es el shalom. Guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y ahí usted puede seguir, se puede dar gusto con esta hoja. Guárdela en un lugar seguro donde no la pierda, léala seguido. Y vamos a ver en este momento el resumen mientras pasan los hermanos de alabanza. Hoy fue cortito el mensaje, ya eso es un milagro, ¿verdad? Mensaje corto, ahí está. Mientras suena suavemente la música, pasan los hermanos diáconos también rápidamente para que tomemos la Santa Cena. Y mire el resumen ahí en pantalla. Quédese sentadito para que le repartan los elementos, porque así los diáconos pasan más fácil. Dice, Cristo quiere, léalo conmigo, y puede sanarte. Recibe sanidad en el nombre. ¿Cuáles son las 3 estrategias? La primera, lea los milagros. La segunda, recuerde el evangelio. Y la tercera, ore con las promesas de sanidad.